¿Ese de Valeria para que lo llamen? Dale, estoy listo. Rodrigo. ¿No lo viste? ¿Vos tenés el teléfono, Rodrigo, o no? Si no le digo a Fernando. Ah, mandale un mensajito a ver si está viniendo a la mesa. Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Estás viniendo para la mesa que te estamos esperando? Ah, sí, sí. Bueno, yo la recibiré. Ah, Whatever you want. ¿tenés red? Sí. ¿Estás conectado? Sí. No, le mandé para ya te digo. Si no pido la... Sí, entró el mensaje. Ah, está. Entró el mensaje. Sí, sí, sí. Empezamos, Largo. Estamos a tiempo. ¿sí? ¿Arrancamos? Así no lo juego con el tiempo. Bueno, vamos a empezar con la mesa. Nuestro primer expositor es el doctor Rafael Ávila. Aparte de ser un colaborador siempre con Uruguay, un amigo, Rafael es médico especialista en medicina interna y terapia intensiva, es director del programa de soporte extracorpóreo del Hospital Privado Universitario de Córdoba y del Hospital Cuyén de Santa Fe. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Nico, Jordi, el comité organizador. Es un honor que me hayan considerado para dar estas charlas y venir a Uruguay siempre es lindo. Venía pensando los problemas que siempre tenemos los intensivistas con respecto a los tratamientos que utilizamos y cuántos son buenos o no buenos. Siempre los trabajos son negativos, pero pensando que más o menos un 50-60% de los pacientes en terapia intensiva desarrollan insuficiencia renal, 5 al 15% van a requerir algún tipo de reemplazo. Y uno ve que somos países en desarrollo y cuando ve las diferentes tecnologías alrededor del mundo, cree que ellos tienen lo mejor. Cuando uno ve la última publicación en el año 2014, donde se refiere SLAM, las modalidades utilizadas en Sudamérica, ve que un 26% aproximadamente utiliza técnicas continuas y el resto intermitentes. O sea que utilizamos principalmente técnicas intermitentes. Ese 26% era una encuesta, y sabe que a nosotros cuando nos preguntan las encuestas nunca queremos decir mucho la verdad. O sea que debe ser mucho menos porque uno lo ve en el país donde vive. Pero los temas controvertidos, principalmente en terapia de reemplazo renal, son inicialmente el timing de asociación y la finalización de la terapia de reemplazo. Creo que ahí ya estamos viendo una luz al final del túnel. Esperar no es tan malo y ser precoz puede ser malo. ¿Qué modalidad utilizo? Y ahí venimos con todos los líderes de opinión diciendo que la terapia de reemplazo renal continua es lo mejor que viene y que las terapias intermitentes y el SLED podrían ser complementarias. Eso es lo que vamos a desarrollar durante mi charla. La intensidad del tratamiento también creo que está bastante claro. Hay muchos trials que muestran que la dosificación de los tratamientos tiene mucho que ver con la condición clínica del paciente y estar al lado. No queda más que eso. Anticoagulación y membrana de diálisis también está bastante resuelto. Y si difusión o convección es mejor, también está bastante claro. Ahora, ¿cómo yo clasifico las terapias de reemplazo renal? Yo le pongo ahí en castellano y en inglés, pero quiero decirle que cada 2 o 3 años van cambiando la denominación. En vez de decir renal, dicen kidney. Pero yo se la voy a hacer fácil. Son terapias continuas, todas aquellas que están 24 horas en tratamiento. Terapias intermitentes, aquellas que están entre 4 y 6 horas, 3 a 6 horas.
es arbitraria la clasificación. Y las terapias híbridas, LED se usa mucho también, nosotros usamos muchos LED, pero son terapias dialíticas intermitentes extendidas y las consideramos aquellas que duran más de 6 horas. Básicamente hay muchos cambios, digamos, técnicos, como el flujo de sangre, el dializante y la tasa de efluente. No importa eso, lo que nos importa es determinar que los mecanismos por los cuales estas técnicas depuran la sangre puede ser principalmente por difusión, por convección y menos por absorción. Por mucho tiempo, uno dice, pero esto lo vemos siempre, la difusión es para la diálisis y la convección es para las terapias continuas. Esto no es así. Cualquier modalidad puede tener diferentes mecanismos físico-químicos para hacer la purificación de sangre. La difusión siempre depende de la concentración, es concentración dependiente y tiene solutos de bajo peso molecular, principalmente utilizada en la hemodiálisis intermitente con filtros de bajo flujo. Y después tenemos la convección. La convección, cuando yo aplico una presión transmembrana, produzco ultrafiltrado. Ese ultrafiltrado lo que va a hacer es atraer agua y atraer solutos, arrastra esos solutos, ¿sí? ¿De qué depende? Depende de la tasa de ultrafiltración. A mayor ultrafiltración, mayor salida de solutos. Por supuesto que la concentración tiene una influencia y el coeficiente de Sibin, la relación que existe en el efluente en relación al soluto en sangre, si es 1, por ejemplo, pasa totalmente la membrana. La absorción es parte común de cualquier filtro que se utilice en diálisis. Eso lo saben, se forma una segunda membrana o hay una concentración, polarización, que principalmente se produce por obstrucción de los poros cuando hay ultrafiltración. Con lo cual, hasta ahora estamos viendo que las diferentes modalidades depuran, si uno quiere, de la misma manera, pero principalmente las intermitentes suelen hacerlo en forma aguda con filtros de bajo flujo y principalmente utilizamos difusión. ¿Ok? Cuando nosotros vemos el tamaño de las partículas que vamos a limpiar o depurar, vemos que las de pequeño tamaño son principalmente eliminadas por difusión y aquellas que son un poquito un tamaño más arriba de 1200, 1500 Dalton son eliminadas por convección. Pero no vayan a creer que arriba de 12000 Dalton van a eliminar algún tipo de solutos. Básicamente por los fenómenos previamente explicados, ustedes no van a tener ningún tipo de posibilidad de mover solutos de alto peso molecular o interleuquina 6 que tiene 32.000 tanto, por ejemplo, de peso molecular y uno como intensivista siempre la quiere sacar porque la nota involucrada en los procesos inflamatorios y la asocia al mal pronóstico de los pacientes. Ahora, básicamente, si yo las tengo que comparar, las terapias las puedo comparar en intermitentes, ¿sí? Como dijimos, continuas, y las intermedias, SLED o PIRS también se puede llamar. Uno ve que la eficacia de la intermitente es muy alta, el clearance es rápido, elimino rápidamente sustancias de bajo peso molecular, pero también a costa de un intercambio de líquidos y de cambios de la osmolaridad en los compartimientos muy importantes. Por eso se dice, para los pacientes estables la intermitente es lo mejor. Y para los pacientes inestables lo mejor son las terapias continuas. Y si tengo las terapias continuas pobres, escucho decir alguno, uso SLED. ¿No? Son todos latiguillos que se escuchan generalmente. Pero básicamente lo que uno puede ver es que cuando yo utilizo técnicas continuas, todo el desplazamiento osmótico de líquido es mucho más suave, tiene una cierta ventaja. Y si bien es menos eficaz que la terapia intermitente, es más eficiente, porque si yo miro la cantidad de soluto eliminada en 24 horas, intensidad es todo, claramente las continuas eliminan mayor cantidad, pero en mucho menor tiempo. Ese es un concepto muy importante, sobre todo cuando nosotros tratamos hipercalemias severas con hipotensión o trastornos eléctricos. Entonces uno podría decir, bueno, ya terminamos la charla, entonces decimos modalidad de tratamiento en aquí, digo, cuándo uso una, cuándo uso otra, y cuándo puedo usar SLED, que siempre es un intermedio entre los dos. Entonces digo, para tratamientos continuos, principalmente yo lo utilizaría para cerebros agudos, falla hepática fulminante. Para severa inestabilidad hemodinámica, eso es una cosa que siempre le van a escribir, digo, ¿qué es severa inestabilidad hemodinámica? Ya vamos a entrar ahí. Trastornos del sodio severo, muy útil, sobre todo en los pacientes con insuficiencia hepática. Y donde usar la intermitente, principalmente en los pacientes estables hemodinámicamente, prioridad en la rehabilitación y movilidad, y destete, cuando uno deja de hacer terapias continuas y no recuperó la función renal, uno lo puede utilizar. Hasta ahí diríamos, bueno, pero está todo muy claro.
Ahora vamos a entrar una por los sí. Digo yo para aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal aguda en áreas críticas, los riñones hablan con otros órganos crosstalk, lo que se llama. Y básicamente habla bastante mal con el cerebro y lo que genera es edema cerebral por diferentes motivos. Destruye o lesiona el glicocáliz de lo que es la barrera hematoencefálica. El cerebro se empieza a defender formando osmolitos idiogénicos, principalmente por aminoácidos como la glutamina. Entonces, compensa eso. Cuando nosotros queremos aplicar algún tratamiento sustitutivo renal, pensando en el tiempo principalmente, y compara, ve que la utilización de hemodiálisis intermitente tiene una reducción de la osmolaridad muy grande, como se ve en este gráfico. A medida que yo le voy dando tiempo, y no difusión ni convección, que veo que la osmolaridad disminuye mucho más lentamente. En el gráfico de al lado podemos observar, que lo podríamos ver al lado de la cama, cómo utilizar tratamientos intermitentes hacen episodios pequeños de hipotensión y aumento de la presión intracraniana. Esto se ve al lado. Esto es un sí para este tipo de pacientes. Edema cerebral, traumatismo del cráneo con insuficiencia renal aguda. Dame otro sí. Bueno, acá tenemos otro sí importante. Fíjate los subgrupos de pacientes. Son aquellos pacientes con insuficiencia hepática, principalmente, que tienen hiponatremia, ¿sí? O hipernatremia importante y requieren sustitución renal. La única forma de poder manipular el sodio del agua es a través de técnicas continuas. Ustedes no lo van a poder hacer con técnica intermitente, por más que me digan que van a modificar el perfil de sodio en la máquina intermitente. No lo van a lograr. Con un paciente de 115, 120 de sodio, el sodio va a subir bruscamente y la exposición a mielitis pontina puede ser muy alta. Es igual exactamente cuando un paciente hace una corrección común en sodio en el área crítica. Entonces, ¿cómo yo lo puedo modificar? Principalmente, yo veo cuál es mi sodio sérico, ¿sí? Y puedo pensar cuánto puede subir en 24 horas ese sodio. Modifico las bolsas de reposición de acuerdo a esta tabla y uno puede lograr en forma muy correcta la corrección de la hiponatremia en forma lenta. Sobre todo estos pacientes que van a trasplante hepático, muchas veces están esperando el trasplante, sale el órgano y la anestesista dice, no me lo vas a mandar con 120 de sodio. Entonces uno puede manipular el sodio previamente antes de mandarlo. Y también en esos pacientes con insuficiencia hepática aguda, en el cual yo quiero evitar y tengo alto riesgo de hipertensión endocraniana. Puedo colocar un catéter EPIC, este es un caso de hace muy poco de una paciente con insuficiencia hepática, que le estamos haciendo plasmaferesia de alto volumen y terapias continuas, y lo que hicimos fue manipular el sodio independientemente del agua para mantenerlo en 155, 150, hasta que el paciente se trasplante. Esto es un sí, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son los sí de la intermitente? No tengamos dudas, sobredosis de drogas dializables, ¿sí? Muchas drogas dializables, litio, por ejemplo, es la principal indicación de hacer terapias intermitentes. Toda aquella sustancia de bajo peso molecular, sin unión a proteínas, ¿sí? Toxinas también dializables van rápidamente. ¿Y cuál otro más que es importante? Hipercalemia con riesgo de vida. Ojo con esto porque he visto muchas veces pacientes con trastornos eléctricos que le quieren hacer terapias continuas. Y esto puede ser muy riesgoso y el paciente se puede morir. ¿Por qué? Porque si yo veo la cantidad de potasio que tienen los líquidos dializables que utilizamos habitualmente, generalmente utilizamos de 2 miliequivalentes en el baño, ¿sí? Pero en este gráfico comparativo podemos ver con 0, con 1 y con 2 miliequivalentes. Y lo que vemos es cómo en la primera y segunda hora baja rápidamente 1 miliequivalente por hora el potasio. Con lo cual ya nos alcanza con eso. Si vemos la remoción total de potasio en una intermitente después de 4 horas, entre 50 y 70 miliequivalentes va a ser eliminado. Es muy suficiente y eso se explica porque el clearing de intermitente es muy superior al clearing de continuas. ¿Cuán superior? De 200 mililitros por minuto, 260 mililitros por minuto, a 15 a 25 mililitros por minuto. Si después de hacer un procedimiento dialítico con hipercalemia, el potasio continúa arriba de 5, es muy probable que no lo puedan controlar con terapias continuas, con lo cual estar muy alerta cuándo usar una técnica o la otra. Esto es un claro sí. Ahora, ¿cómo yo defino inestabilidad hemodinámica? Si tenemos esto en la Argentina.
lamentablemente, el dólar y esto. Pero básicamente, ¿cómo yo defino esa inestabilidad hemodinámica? Es muy difícil porque ¿cómo yo defino antes de conectar el paciente que tengo muchas drogas inotrópicas? Y si yo les pregunto a ustedes el paciente yo y ustedes me van a decir 0,2 gamma, 0,4, 0,8, 1 gamma, y yo les digo, bueno, cuando subimos arriba de 0,6 nos aproximamos bastante a una severa inestabilidad hemodinámica. No quiere decir que no pueda tolerar un intermitente, pero me hace abrir los ojos. ¿Y cómo yo determino los episodios de hipotensión durante el tratamiento? También es difícil decirlo. Hay un montón de trabajos publicados donde puede ser, por ejemplo, el inicio de inotrópicos. Es una posibilidad que yo puedo determinar para saber si tuvo inestabilidad o no. Finalización del tratamiento, o sea, enchufo la intermitente y la tengo que desconectar. Entonces eso puede ser considerado inestabilidad. Ascenso de inotrópicos, ¿sí? O reducción de la TAM menos de 65. Ahora, ¿cómo yo puedo evitar, ya que la intermitente teóricamente es la culpable, la inestabilidad hemodinámica? Y si ven, estas son todas las posibilidades, los mecanismos fisiopatológicos de hipotensión, pero hay uno que es muy importante y que es lo que marca todo en el reemplazo renal. Reducir la remoción de fluidos, porque siempre el ultrafiltrado es el causante de la hipotensión, y prolongar las sesiones. Acuérdense siempre, el tiempo y la intensidad es todo para las terapias de reemplazo renal. Si yo comparo, es un trabajo interesante, comparando diálisis extendida, PIRS contra hemofiltración veno-venosa continua, con respecto a la utilización en dos grupos comparativos de inotrópicos, utilizando diálisis extendida y continuas, y no hay diferencia significativa. Los balances de fluido tampoco fueron diferencia significativa. Uno ve abajo, acá, que no también eran tan graves al inicio, pero fueron comparables. La remoción de soluto, por supuesto, que fue superior para los de mediano tamaño para las terapias con hemofiltración veno-venosa continua. Nosotros hicimos nuestra experiencia hace unos años, cuando empezamos a hacer muchos tratamientos, y vimos que en las terapias continuas presentamos las complicaciones y la hipotensión apareció hasta en un 40%. Dijimos, ¿cómo está 40% si nunca cortamos el tratamiento? Porque generalmente subíamos las dosis inotrópicas cuando empezamos el tratamiento por un periodo menor de 1 hora y luego se iba acomodando. Con lo cual, hay que tener cuidado cuando uno define inestabilidad hemodinámica como complicación de la terapia de reemplazo. Vamos con la lupa a ver qué dicen los papers y los call. ¿Qué hay con la recuperación renal? ¿Qué hay con la costo-efectividad? ¿Y qué hay con la mortalidad de cada técnica? Vamos a empezar con la recuperación renal. Fíjense, del año 2013, creo que esto es 2014, se presenta un metaanálisis, ¿sí?, con una revisación sistemática de trabajos observacionales y randomizados, en donde claramente la conclusión decía que los pacientes que utilizan intermitentes tienen mayor dependencia de diálisis a largo plazo, ¿sí? Cuando uno observa más de cerca eso, lo que ve es que los que daban resultado positivo eran los observacionales. En los estudios observacionales, la terapia intermitente tenía mayor dependencia, pero no en los randomizados. Pero estando en el Congreso en Bélgica, no es que yo la saqué la foto, pero estaba, esta se la robé a Godri, el profesor Belomo hace algunas afirmaciones con respecto a las terapias intermitentes a partir de esta investigación. No se sientan mal, terapistas, pero una de las conclusiones es que las terapias intermitentes no deberían ser usadas en terapia intensiva. Es más, dice que la terapia intermitente son tan nefrotóxicas como los aminoglucósidos, los starch y anfotericina y antiinflamatorio no esteroideo. Por eso no voy a hacer conclusiones al final por las dudas, vaya pasando el tiempo, número uno. Pero digo, hay que tener cuidado, porque no se asusten. Posterior a esto, trabajo retrospectivo con más de 4.000 pacientes mostró que esto no era así y que no había asociación en la recuperación intermitente vasocontinua. Posterior a también otro trabajo prospectivo mostró que la intensidad del tratamiento comparado continuas contra intermitente no cambiaba la recuperación. Posterior a esto, otro metaanálisis tampoco muestra ninguna diferencia. Pero antes de venir acá, muy poquito, un amigo me mandó y me dice, ¿ya leíste este? Que estos son los estudios post-hoc de los tratamientos, de los estudios que estudian el timing de comienzo de reemplazo renal. Y con un outcome, un composite outcome, o sea, ve mortalidad con recuperación, ve una diferencia significativa en pacientes
a favor de pacientes que utilizan terapias continuas con respecto a la recuperación. No tengo el final de esta historia, vamos a seguir, no escribamos conclusiones, como decía, por las dudas. Costo-efectividad. Bueno, hay una gran diferencia, somos país en desarrollo y las cosas nos cuestan mucho. En el mundo cuestan mucho, pero uno tendría que pensar que las terapias continuas se utilizan en todo el mundo en forma indiscriminada. Si bien en Francia, más del 50% usa diálisis intermitente y Francia es un país desarrollado. ¿Sí? De todos los estudios que existen, son pocos de costo-efectividad. Este es el más citado, el que yo siempre muestro, en donde se comparan terapias de reemplazo renal continuas con anticoagulación, con heparina, con citrato o con SLED. Claramente, ahí ven los valores en dólares estadounidenses, las terapias continuas con citrato son las más caras. Ese es el valor semanal que tiene. $3.000 contra $2.600 y el SLED $1.400 semanal. Estaba viendo, yo había sacado ya los cálculos para Argentina. Nosotros tenemos muchos dólares, muchos dólares. El dólar real que tenemos coincide mucho con esto. Que también tiene mucho que ver con la costo-efectividad, lo que dice Alejandro siempre. ¿Quién va a tratar el paciente? Si lo va a tratar los intensivistas con las enfermeras en terapia intensiva o lo va a hacer el grupo nefrológico. Eso en el mundo cambia mucho y en todos lados porque claramente el costo cuando lo hacen nefrología y lo técnico es mucho más grande. Con lo cual, coincido, es un procedimiento principalmente para intensivistas. Ahora, con respecto a la mortalidad, esto también es otra cosa muy discutida. Yo creo que en terapia intensiva lograr disminuir la mortalidad con una técnica de reemplazo es realmente ilusorio, nadie lo podría creer. Pero veamos qué dice esto. Este es un estudio, son todos estudios viejos, porque nuevo no hay nada comparativo. El HEMODIAF comparó 184 pacientes en intermitente contra 175 en continuas, con una gravedad intermedia, con un SOFA score 9-10, y como ven en el gráfico no mostró ninguna diferencia en la mortalidad, ni en la recuperación renal, ni en los episodios de hipotensión. Está bien que el inicio del reemplazo renal era bastante precoz en estos pacientes. Y uno sabe que el inicio precoz con terapia de reemplazo renal muchas veces aumenta la mortalidad. Esto está demostrado en estudios ad hoc de muchos de los trabajos de timing. Databazo Cochrane, que digo yo, quiero saber qué dice Cochrane. Y Cochrane dice exactamente lo mismo. No hay diferencia de mortalidad entre las dos técnicas. Inclusive está ese trabajo de Meta que muestra una mortalidad muy superior de continuas contra intermitente. Y él es un súper experto en continuas, lo cual es llamativo. Ahora, ¿es el timing quien define la modalidad? Vamos a meternos un poquito ahí adentro. Cuando yo remuevo líquido en paciente con insuficiencia renal aguda, ¿cuál es el momento de iniciar la remoción? Esa es una gran pregunta, porque si yo la puedo responder, puedo decir, si es bueno esperar que el paciente se estabilice para sacar líquido, tal vez puedo utilizar una técnica menos costosa, ¿sí?, con menos carga de personal, como una técnica de SLED intermitente. O sea que podría ser que el timing nos podría estar diciendo con qué técnica empezar, excepto las excepciones de los sí y los no que yo le dije. Entonces, yo después que rescato, optimizo y estabilizo el paciente, empiezo a pensar cómo desresucito con los líquidos. Y alguien va a decir, la acumulación de líquido mayor al 10% está asociada a mortalidad. Sí, pero eso puede ser un epifenómeno. Y puede ser también que tenga que controlar cuando el paciente desarrolla insuficiencia renal aguda, el control de líquidos, que nosotros le damos litro. Cuando le queremos sacar 3 litros, 4 litros en un día. Eso no va a suceder. Entonces, el timing puede determinar la modalidad. Ahora, ¿qué consideraciones especiales uno debería tener? Esto sí puede haber una diferencia en las modalidades. Es cómo yo dosifico drogas en las diferentes modalidades. Y vemos que los cambios de los pacientes, principalmente los pacientes sépticos, de lo que es PKPD, volumen de distribución, son muy grandes. O sea, ya con insuficiencia renal, sepsis y le agrego sustitución renal, ni sabemos lo que estamos dando básicamente. Entonces, generalmente la terapia pasa a ser subóptima. Es importante determinar qué modalidad yo voy a utilizar y cómo voy a controlar el tratamiento con droga, especialmente los antibióticos. Nosotros hicimos una investigación estudiando carbapenem y otros
betalactámicos importantes, después de una carga de 2 gramos de meropenem y de 24 horas de tratamiento, comparamos terapias continuas con SLED programado a las 8 de la mañana con 8 horas de promedio de tratamiento. Interesante, dándole 1 gramo cada 8 horas de meropenem en las terapias continuas y 1 gramo cada 12 al SLED. Y lo que notamos que aquellos pacientes que recibían intermitente programada la terapia intensiva, hasta un 50% estaba fuera del rango. Con lo cual la parte anéfrica es muy importante tenerla en cuenta cuando yo administro antibióticos en diferentes modalidades. Ahora, ¿qué se viene para el futuro? Entonces, uno dice, quiere poner el ChatGPT que le diga qué modalidad va a poner. Pero bueno, vemos que Neira, que es un nefrólogo que está en Estados Unidos, es peruano y todo, consiguió un pequeño grant de 3.8 millones de dólares para estudiar inteligencia artificial en pacientes con técnica de reemplazo renal continua. Tal vez en un futuro esto nos pueda ayudar. Sí, es posible, pero creo que la interacción máquina, inteligencia artificial, experiencia médica nos va a dar algún tipo de respuesta y aproximarnos mucho más a esto. Como conclusiones, la elección de la modalidad depende de la experiencia, logística y estructura de cada centro. No hay que sentirse mal, uno tiene que utilizar lo que tiene, pero saber utilizarlo y cuándo. La ventanita para las continuas es para subgrupos de pacientes muy especiales y hay que tenerlo. ¿Hay indicaciones más favorables para técnica continua? Ya las vimos, por supuesto, riego, edema cerebral, dinatremia severa estabilidad hemodinámica y terapias en tándem, ¿sí? El SLED es una alternativa muy válida para pacientes inestables hemodinámicamente. Hay muchísimo material que lo demuestra, hay que saber hacerlo nada más. En técnicas intermitentes, especial atención se debe poner en la dosificación de drogas. El timing de inicio podría ser de utilidad para la decisión de la modalidad. Muchas gracias. No sé si estuvo bien. Bueno. Dejamos las preguntas para el final. A continuación vamos a pasar una conferencia grabada de la doctora Silvia de Rosa, de Italia, es Assistant Professor del Departamento de Cuidados Críticos y Anestesia de la Universidad de Trento, sobre técnicas de depuración extracorpórea para el tratamiento de la sepsis.